Alicia Torres, presidenta de CESIF, del sindicato, en este caso de la Comunidad Valenciana, el sindicato CESIF. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí presencialmente. Por fin te veo la cara. Exacto. Qué bien, qué alegría, como con Ana, como con Bartolomé. Hombre, a ver, me gusta ver, está muy bien. Me gusta ver las caras. Yo también lo agradezco porque significa que estamos mejor, que vamos pasando esta gran crisis y bueno, podemos vernos en persona, que ya es importante. Bueno, yo quiero agradecerte enormemente vuestra labor desde el sindicato CESIF y qué voy a decir de mi gran amigo Héctor González, tu estupendo director de comunicación. Efectivamente. Felicitaros y además lo digo públicamente, en primer lugar porque tu antecesor dejó el listón altísimo, Daniel Matoses, desde aquí le mandamos también un fuerte abrazo y yo creo que tú estás cumpliendo brillantemente esas expectativas, ¿eh? No Gracias. Es por regalarte los oídos, sino es lo que hay. Y además con una política todavía incluso extensiva, insisto, cuyo culpable, dicho entre comillas y con cariño, es Héctor, por la parte que le toca respecto a lo que es comunicar desde distintas áreas. Es decir, tenemos la oportunidad de ir hablando con vuestros presidentes o delegados en materia del ámbito educativo, sanitario. Ayer nos atendía gentilmente Santiago Álvarez también de, como sabes, el delegado de CESIF en el SEPE, o también incluso el compañero de Madrid, también gracias a Héctor, Manuel Galdeano, ¿no? El coordinador también nacional, también en el propio SEPE. Y gracias a vosotros, pues vamos asistiendo a la realidad del día a día, insisto, en el ámbito sanitario, educativo, etcétera. Con lo cual, creo que CESIF está en su papel, evidentemente como sindicato, pero haciendo también una gran labor. Así que si te parece, hacemos un poco un repaso de lo que tenemos encima de la mesa. La primera parte que nos ocupa es el ámbito sanitario. Nos decía ayer tu compañera, Doli Prunés, que recientemente nombrada presidenta de Sanidad de vuestro sindicato de CESIF Comunidad Valenciana. Que bueno, que os preocupa que personal sanitario no sepa todavía cómo acogerse al periodo vacacional, entendiéndose esta segunda quincena de julio, el mes de agosto y fundamentalmente la primera quincena de septiembre, vamos, la temporada alta estival. Bueno, luego estamos prevenidos o no estamos prevenidos ante estos rebrotes que vemos y que nos tienen otra vez a todos con los pelos a flor de piel. En fin, no sé, empecemos por ahí. A ver, pues, la denuncia interpuesta en su momento también por lo penal a la consellera Ana Barceló, las conversaciones o no que mantenéis con Ana Barceló, también con la consellera de Igualdad, con la vicepresidenta Mónica Oltra. Esto es lo que hemos venido haciendo durante todos estos meses, que no ha sido otra cosa más que pedir y que se nos garantice la seguridad y la salud de nuestros trabajadores sociosanitarios. Esa es nuestra principal función como sindicato y en eso seguimos. Por eso exigimos más información sobre cómo están los refuerzos, cómo van a ser las vacaciones. Pero es que estamos a 16 de julio y ahora mismo seguir intentando conocer cuáles son los refuerzos, cuál es el plan vacacional es un poco absurdo a estas fechas, cuando ya mucha gente está de vacaciones ya. Claro. Entonces, claro, eso que hoy hay una mesa sectorial para darnos información, pues un poco tarde, la verdad, como lo que venimos denunciando desde el principio. Si a principio de la crisis denunciamos la inactividad y eso nos llevó a interponer esa denuncia a la que tú te has referido, pues ahora estamos también demandando información sobre lo que ya teníamos que saber y sobre lo que viene. O sea, también sobre eso queremos hablar. Queremos que nos informen cómo se van a abordar estos rebrotes que ya van surgiendo en el entorno familiar, pero cada vez tenemos más riesgo de que se trascienda al ámbito comunitario. Claro. Y hemos de estar preparados. Pedimos información sobre cómo se va a actuar, qué protocolos va a haber, qué refuerzos vamos a tener, qué material existe ya copiado y cuánto y si es suficiente. Todo eso a día de hoy no tenemos información concreta y detallada. Es decir, simplemente tenemos generalidades. Entonces, volvemos a denunciar que no podemos caer en la inactividad, en la inacción, que ya nos llevó a lo que nos llevó, que fue, como bien sabes y te hemos ido expresando, que alrededor de 3.000 profesionales sanitarios, hayan sido contagiados por el virus por no tener medidas de protección suficiente. Y eso es lo que denunciamos nosotros en su día. No que no hubiera material, porque entonces ya no se encontraba, sino que debería haberse previsto esto con antelación y haberse acopiado de ese material suficiente. Fíjate, permíteme, yendo por partes, para que nos sigan nuestros oyentes. Yo he dicho muchas veces en este programa que, a ver, puedo entender a todas las administraciones, cuando digo todas, digo todas, con todos los colores políticos, de que, a ver, que la irrupción fuerte de la pandemia nos pillara a todos con un exceso de confianza.
¿vale? Porque tenemos que remontarnos prácticamente a un siglo, como decimos siempre, con la mal llamada gripe española, en la que España no tuvo nada que ver, simplemente informó y nos colocaron la etiqueta, el San Benito, bueno, para encontrar una pandemia global de este calibre, ¿no? Hemos tenido otras importantes, los 60, los 70, etcétera, ébola, sida, etcétera, pero no de esta magnitud como el COVID-19, ¿no? Vale, nos puede pillar con el pie cambiado a todos, a las administraciones, respecto al tema del material sanitario, respecto al nivel económico, etcétera. Pero, hombre, Alicia, en esta segunda parte, en esta segunda fase, yo francamente creo que no hay excusa. Repito, no hay excusa para ninguna administración. Estábamos hablando antes con Bartolomé respecto del papel que tienen los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, como sabes, en muchas ocasiones hacen los deberes en la medida de sus posibilidades, que son la administración más débil frente a un gobierno autonómico o al gobierno del Estado. Por tanto, no lo entiendo. No lo entendemos tampoco. Es decir, nosotros no estamos demandando nada extraño, estamos demandando información sobre cómo estamos y cómo vamos a estar para ese posible rebrote que pueda haber en el mes de octubre. Y esa información, salvo que hoy, que hay mesa sectorial, se nos especifique con un poquito más de detalle, no la tenemos. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Es decir, ¿cómo vamos a estar de preparados ante posibles rebrotes? Las plantillas, ya lo comentaba mi compañera Dolia ayer, que están por reforzar. Nos encontramos con que en el mes de octubre no sabremos cómo podemos atender todas estas situaciones. Y esa es nuestra principal, hoy, demanda, la información. Y por eso te decía también que la denuncia que interpusimos, que sigue su cauce y ahora está en el Tribunal Superior de Justicia, porque así lo ha estimado el Juzgado de Instrucción número 2, lo ha remitido porque nosotros la interpusimos entre los responsables de la Consellería de Sanidad. Al ser posible responsable la consellera y ser aforada, se envía al TSJ y en esa situación está. Estamos esperando a que el TSJ pues se pronuncie. Vale, al hilo de esto, normalmente tenéis un efecto causa-acción-reacción, es decir, en ocasiones tenéis esos encuentros con consellería y ahora me dirás los que vais manteniendo de manera más o menos regular, porque Dolly nos decía ayer que la última vez que habían hablado con la consellera de Sanidad fue el 17 de junio, si no recuerdo mal. Entonces, a partir de este punto, yo primero no entiendo por qué no hay reuniones periódicas. Vale, voy a volver a poner el ejemplo de la antecesora de la pandemia, que repito, ojalá nunca se produzca, aunque el otro día lo mencionó la OMS. La gripe española empieza en la misma época primaveral que ha empezado el COVID y luego tiene un repunte absolutamente letal a finales de agosto y luego se extiende en el tiempo durante casi un año y pico. Hombre, yo quiero pensar que estamos en el siglo XXI y que tenemos para empezar medidas sanitarias para poder atajar mucho y no vamos a tener esos 50 millones de personas que perdieron la vida. Hasta ahí llego, vale. Pero bueno, puede pasar. Se nos puede complicar la cosa en agosto porque hay más movilidad, etcétera. Perdona, sería una primera pregunta. ¿Estas reuniones periódicas podrían atajar ante una situación de choque que podríamos tener en 15 días o en un mes? Pues claro que podrían atajar. Es decir, nosotros podemos alertar. Estamos preparando con material sanitario, ellos humano, nos informan, etcétera. La administración nos informa de qué previsiones tiene y cómo lo tiene, y nosotros, a su vez, damos nuestra información a través de nuestros responsables y delegados sindicales de lo que nosotros vemos en los centros que hace falta. Claro. Y creo que ese diálogo pues puede mejorar mucho la gestión de la crisis que ojalá no venga, ¿eh? O sea, aquí lo que deseamos es que no tengamos ese rebrote y que no necesitemos ni esos hospitales de campaña que en principio están montados y no se han utilizado, afortunadamente, pero que si se tuvieran que utilizar también se nos tendría que explicar con qué personal se van a dotar, qué material van a tener, en fin, todo eso se nos tendría que explicar, digo yo, porque si no, llegado el momento, si hace falta, pues que no nos encontremos en situaciones que no consideramos adecuadas y que no vamos a poder afrontar. Entonces, todo eso creo yo que tenemos que hablarlo y saberlo y en ese sentido es lo que pedimos, o sea, sentarnos a hablar y a negociar de todas estas cuestiones. Claro, porque, por ejemplo, el tema de los hospitales de campaña ahora mismo se está utilizando para las pruebas, que yo sepa, ¿no? Para pruebas de... En fin, pues escasamente, ahora mismo vamos. De PCR, etcétera. Esto es lo que yo sé. Pues nosotros tampoco tenemos más información, quiero decir, que todo eso es de lo que adolecemos y que creemos que hemos de estar informados y preparados para lo que pueda venir. En el ámbito sanitario ya hemos comentado muchas veces
el déficit de información que hemos tenido durante toda la crisis. O sea, se ha habido reuniones informativas, se ha pasado una información muy poco rigurosa y, en fin, eso es lo que hemos denunciado, que para poder trabajar bien, tanto la Administración como nosotros, como representantes de los trabajadores, es necesario tener esa información detallada. Claro, eso por lo que se refiere a sanidad. Y lo que no nos puede pasar, evidentemente, después de la experiencia, es que no estemos preparados para afrontar ese nuevo rebrote con test suficiente, con material suficiente de protección. Y eso es lo que demandamos. Claro. Y con la plantilla necesaria. A este punto iba a ir ahora precisamente. Vamos a ver, aquí está la parte de plantilla que necesita vacaciones por razones obvias. Es decir, la parte de plantilla que le tocan vacaciones, como cualquier trabajador. Pero, insisto, hay que enfilar un plan de contingencia ante lo que pudiese venir. Efectivamente. O yo qué sé, o decir al menos, a una parte de la plantilla, decirle, pues no se vayan ustedes muy lejos, yo qué sé, por decir pero es que algo. eso es lo que hemos también denunciado durante lo que hemos vivido, y lo que no queremos que vuelva a pasar es que no ha habido una instrucción general desde la Consellería para que todo el mundo tuviera las normas claras. Es decir, cada gerencia, cada dirección ha funcionado con su propio protocolo. Eso es lo que no puede volver a pasar tampoco. Es decir, ha de haber unas instrucciones claras para esa contingencia, para que esos equipos estén preparados, en fin, ha de haber más coordinación y más homogeneización de las actuaciones, no que cada uno haya resuelto su problema como buenamente ha podido. Y eso, en ese sentido, los trabajadores lo han sufrido. Claro. Y luego hay otro componente también muy importante, Alicia, es decir, como en todo, de todo lo malo, hay que intentar extraer algo, yo no sé si decir bueno, pero por lo menos positivo. Aprovechemos y reestructuremos las plantillas como toca. Exacto. Es decir, si tenemos carencia de plazas de médicos, etcétera, a ver cómo las podemos cubrir o atender, toda la gente que está por ahí en una especie, digamos, de limbo, en un proceso de interinidad, claro. Los MIR, la precarización de los MIR, los MIR, que ayer creo que sacabais una nota de prensa apoyando, sí, ayer o antes de ayer. Sí, hemos apoyado esas reivindicaciones, como no puede ser de otra manera. Es decir, en la situación precaria en la que están los MIR, hemos de denunciarla y hemos de exigir que sus condiciones se mejoren, que no estén sometidos a jornadas inhumanas, que se regule bien su situación y que son gente que en esta pandemia, son profesionales que en esta pandemia han demostrado que han hecho un esfuerzo grandísimo, y a estos profesionales, que ya lo son, no podemos dejarlos en esas situaciones precarias. O sea, pues todo esto, mira, hay muchos temas de los que hablar, muchos. Entonces, cuando se habla de una gratificación o de una compensación por todo el trabajo que se ha hecho durante estos meses, pues fenomenal, pero ese no es el tema fundamental. Creo que los profesionales sanitarios no solo quieren esa compensación, que por supuesto si el Gobierno al final o el Consejo lo aprobará, estupendo, pero no ese es el tema. No es el tema de gratificar lo que se haya podido compensar, todo el trabajo extra que se haya podido hacer en estos meses, sino a futuro hemos de revisar cómo tenemos a nuestros profesionales sanitarios en el sistema bien retribuidos. Habría que mejorar sus condiciones en cuanto a jornadas, en cuanto a medios, en fin, hay que trabajar en profundidad, no en el corto plazo de vamos a resolver lo que ha pasado estos meses y ya está. Claro, a mí me hace no es el tema. Me hace mucha gracia, en sentido irónico, evidentemente, en el sentido respecto al tema de luego nos quejamos, luego los políticos se rasgan las vestiduras cuando siempre vemos, lamentablemente, que nuestros mejores médicos, que nuestra gente formada en España y en las universidades españolas, pues se tiene que ir fuera, porque tienen mejores condiciones a todos los niveles, tanto a nivel de salario como a nivel de condiciones dignas, en materia ya puramente de laboral, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el drama literalmente está servido. Pero como este país es incapaz de retener el talento a todos los niveles, yo insisto, no sé, pero como decíamos antes con Bartolomé y con Ana, la deuda pública sigue creciendo. Claro. O sea, nosotros cada vez, es que es muy paradójico, porque yo hablo con vosotros y ahora yo espero que me dé tiempo a hablar contigo en materia educativa y con el tema del SEPE, que estáis cansados en el sindicato de reclamar que vais perdiendo efectivos en el ámbito de la función pública, sobre todo a nivel de personas, etcétera, y luego nos encontramos que al mismo tiempo la deuda pública sigue subiendo. Bueno, pues entonces el dinero irá para alguna parte, no sé. Efectivamente. Pero lo que sí que está claro es que los servicios públicos se han revelado fundamentales en este tiempo para poder atender el ámbito sanitario, el ámbito educativo y el ámbito de la seguridad, y eso no lo podemos descuidar. Y llevamos muchos años perdiendo efectivos
vacantes, envejecimiento de plantillas, temporalidad. Si no se aborda todo esto, vamos a plantillas reducidas en el futuro. Y lo que hemos de abordar son todas esas cuestiones. Por eso nosotros, que no hemos estado presentes en esa comisión de reconstrucción del SCORS, que aprovecho la oportunidad para denunciar que no se ha oído la voz más que de los dos grandes sindicatos, pero hay muchos sindicatos que podríamos haber aportado mucho a esa comisión. No obstante, nosotros hemos hecho un documento bastante importante y completo con nuestras peticiones y nuestras posiciones en todos los ámbitos fundamentales, como es la sanidad, como es la educación, como es la justicia y como es lo que es en general la actividad económica. No creo que sea problemático contar con cuantas más voces, mejor, para poner en marcha esa mesa de reconstrucción. Claro, vamos hablando de temas y nos van saliendo más. El tema de justicia. Yo tengo en mente algunas cosas, pero bueno, voy a intentar enlazarlo todo. A ver, ayer escuchábamos, como digo, a tu compañero Santiago Álvarez aquí en la provincia de Valencia, a vuestro delegado en el SEPE y a Manuel Galdeano en Madrid, también lo hemos escuchado en distintas ocasiones. El drama del SEPE, a todos los niveles, para los trabajadores y para los que quieren cobrar. Este es un problema ahora mismo de muy difícil resolución, pero vosotros venís denunciando también sistemáticamente que habéis ido perdiendo efectivos en los últimos años. Es que la Administración General del Estado ha sido una de las grandes olvidadas de esta. Ayer, por ejemplo, planteábamos aquí también con otros compañeros en la mesa, decir, bueno, una idea, ¿por qué no podría apoyar en un momento determinado la Generalitat con ciertos trabajadores o reforzar determinadas plantillas al SEPE ante el desbordamiento generalizado? Esto respecto a lo pasado, porque recordemos, tal y como nos dijo Manuel Galdeano, España ha sufrido 7,5 millones de ERTES o de tramitaciones por desempleo. Pero claro, ahora viene la otra parte, también como sabes muy problemática, y es ERTES que lamentablemente vienen y van. Gente que han sacado de los ERTES y que los van a tener que volver a meter. Porque como el panorama está como está y la actividad no se recupera, y esto ya no hablemos, si hay otra vez un rebrote o una fase 2, como por ejemplo nuestros vecinos de Aragón o de Zaragoza en concreto, ya la tenemos liada otra vez. Alicia, este es otro problema, que no se ha resuelto en una primera fase y que se nos vuelve a complicar, porque encima ahora ya me dirás, decía Santiago Álvarez ayer, que una formación de un funcionario para tramitar prestaciones por desempleo le puede llevar entre 7 meses y un año, por la complejidad que tiene. Y aquí estamos con ERTES que literalmente vienen y van. Sí, ¿no? Nosotros hemos denunciado la pérdida de efectivos, que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, y lo que demandamos es que se potencie el empleo público y que se pongan en marcha las OPEs y que sean ágiles los procesos, porque aquí estamos siempre en la misma historia. Si los procesos se eternizan, es que nunca salimos de esa precariedad en el empleo público, ni de esa temporalidad, ni de ese de todas esas vacantes que están sin cubrir. Pero muy importante ahí es eliminar la tasa de reposición que existía estos años pasados. Si no eliminamos esa tasa de reposición, difícilmente vamos a poder recuperar todo el empleo público que se ha perdido. Es decir, hablar ya de crecimiento neto de empleo público. Y hoy en día, pues Santiago os ha contado perfectamente cómo está en el ámbito de la provincia de Valencia el SEPE como un ejemplo. Y Manuel a nivel nacional, con unos efectivos muy escasos para gestionar toda la avalancha de trabajo que se ha venido, que se ha multiplicado en un 500%. Sí. En definitiva, era imposible llegar a resolver eso en tiempo, y lamentablemente eso lleva un drama personal y familiar detrás que no es responsable el empleado público, pero es el que se lo encuentra en su puesto de trabajo cada día. Claro, luego viene, pues ya sabes, gente que no ha cobrado en 3 meses, 3 meses y pico, gente que ha cobrado por duplicado. Los errores que se han producido en la tramitación de los expedientes. Y claro, eso afecta al final a una persona concreta y a una situación familiar y personal difícil, y todo eso, pues evidentemente es lamentable, pero la Administración no ha puesto el remedio a esa situación. Yo desde aquí aprovecho para recordarle a todos nuestros oyentes y les recomendaría que hablen con expertos y con asesores fiscales, etcétera, todos los que estén inmersos en este tipo de procesos, porque la complejidad es tal que a todos los niveles de cotizaciones a Seguridad Social. Bueno, yo no quiero ni imaginarme las rentas de este año, como sabes, que saldrán para el año que viene. O sea, la renta de 2020 va a ser caótica en la agencia tributaria, porque con ERTES que vienen, cálculos de cotizaciones arriba o abajo, un pagador, 2, 3, o sea, no quiero ni imaginármelo. Sí, nosotros hemos pedido que no se considerara segundo pagador pero bueno, no nos han de momento atendido, pero bueno, sería una situación que sería, yo creo que conveniente, pero bueno, agencia tributaria, hemos hecho esta petición. Los funcionarios de la Seguridad Social,
Otro problema añadido. Pues pero sí. Alicia, no se le pone solución. No, porque hay que abordar de una manera global y general. Ahora parece que la ministra a nivel nacional pues sí que tiene intención de sentarse a hablar con los sindicatos del tema del Estatuto Básico del Empleado Público, de su posible reforma, de una ley de la Administración General del Estado, que no existe, una ley de la función pública a nivel de Administración General del Estado, pero todo esto estamos años hablando de esto y nunca llegamos al final de la conversación. Entonces, son problemas que están ahí, que no se acaban de resolver, que es todo excesivamente lento. Y en el ámbito de la Comunidad Valenciana, nosotros también hemos pedido mesa general a la consellera Bravo varias veces porque estamos sin percibir el 2% del incremento de este año. Es decir, ya sé que ahora hablar de estas cosas económicas, pero bueno, es un derecho que tienen los empleados públicos a percibir, que se ha percibido en toda España y en la Comunidad Valenciana no. Entonces, nos emplazan a noviembre, pero estamos hablando del incremento del 2020. Ya sufrimos nuestros recortes desde el 2010. Problemas de... En fin, que yo entiendo que los recursos son limitados, pero cuando hay compromisos y obligaciones hay que atenderlas. Aquí ya sabes que, bueno, que hay una particularidad de un agujero que lamentablemente la Generalitat Valenciana no tiene fin. Yo no dudo de la buena voluntad de Vicent Soler, con el cual hablamos también habitualmente, etcétera. Digo Vicent Soler porque al final es el que tiene que poner el dinero. El que tiene diners, ¿no? Entonces, claro, luego el resto de consellers, pues lógicamente van a Vicent Soler. Sus oiga, que mire que yo tengo este problema aquí y tal, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay un desbordamiento importante, la situación es muy complicada, porque claro, a la Comunidad Valenciana se le suma el proceso de infrafinanciación, con lo cual el problema se agrava. Pero claro, efectivamente, ahí está vuestro derecho y el derecho a todos los distintos niveles que comentamos de gente que cobre sus prestaciones, etcétera. Cada uno en la medida de lo posible. Pero claro, por supuesto lo secundamos y lo apoyamos. Hablando precisamente de Gabriela Bravo, en el ámbito de administraciones públicas va por un lado. Por cierto, mira, que esta mañana lo he comentado con Bartolomé, que también ha autorizado, parece el gobierno, a que, bueno, los ayuntamientos puedan disponer de cierto superávit, que es un detalle también del superávit o del remanente que tienen ahí. Vamos a ver eso también cómo se aplica, que esto es otro capítulo importante en el ámbito de las administraciones y cómo se afecta a vosotros también desde la perspectiva de los trabajadores por función pública. Te preguntaría esto por un lado, y en el ámbito de la justicia, que también hay mucha preocupación sobre el periodo de reactivación. Pues efectivamente, bueno, en el ámbito de los ayuntamientos tengo que decir, por lo que respecta a los empleados públicos, que generalmente son más cumplidores de sus compromisos que otras administraciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia ya ha retribuido hace mucho tiempo ese 2% que a nivel de la Comunidad Valenciana nos ha retribuido. Igual es que se ven mal las caras todos los días. Bueno, pero bueno, en fin, que todo se puede aprender de los que lo hacen mejor también. No, perfecto. Y en el ámbito de la justicia, pues lo que hemos dicho, pero no de ahora, sino de siempre, la justicia necesita una profunda reforma, el expediente electrónico, la digitalización. Ahora, con esta crisis hemos visto que la justicia no está a la altura de poder resolver desde el teletrabajo muchas cuestiones que si se hubiese estado preparado sí que se hubiesen podido abordar. Y efectivamente, como ya dijo la consellera al principio de la crisis, que el caos que iba a surgir después, pero bueno, al caos habrá que ponerle una solución. Es verdad que en el ámbito de la Administración de Justicia es en el que más nos hemos sentado a hablar de las cosas, pero los problemas siguen igual y los procesos se van a eternizar y esto no está resuelto. Y lo añado con el tema hacen falta refuerzos, hacen falta creación de juzgados nuevos, en fin. Y luego, mira, también otro tema, claro, es que como hay tantos, el tema del teletrabajo. Es decir, hemos conocido un caso, lamentablemente, de rebrote de COVID, concretamente aquí en el complejo administrativo del 9 de octubre. Digo aquí porque nosotros estamos en Vara de Cuar, estamos muy cerquita. Entonces, estas cosas pueden surgir. Nosotros hemos sido muy beligerantes y lo sabéis también, con esa reincorporación al 100%, pero no por el hecho de que... Claro que los empleados públicos quieren volver a trabajar presencialmente, pero en condiciones de seguridad. ¿Por qué no podíamos compaginar esa presencialidad con el teletrabajo si está bien regulado? Que no lo está, pero bueno, lo hemos hecho de una manera improvisada, pero se ha hecho. Pero aquí se negó la posibilidad. En cambio, en la Administración General del Estado sí que se arbitró una posible compaginar este posible teletrabajo con la presencialidad. Aquí se dijo que no, y bueno, ha surgido ese caso que afortunadamente está controlado y no ha ocasionado más problema, pero bueno, para eso generamos unos planes de contingencia, pero puede pasar perfectamente. Claro. Entonces, lo que pedimos es que se compagine para evitar esa situación, pues ese teletrabajo con la presencialidad,
pero no se nos ha negado la posibilidad. Todos a la vuelta Además, presencial. Gabriela Bravo se negó en rotundo precisamente a ese tema del teletrabajo, digamos, a desatascar la situación. A poder mantener en situación de teletrabajo a aquellas personas que tal, incluso han hecho reincorporarse a las personas vulnerables, que no tienen mucho sentido. Si son vulnerables y ya lo tienen, pues no, a reincorporación, y cuando el Invasat diga que sí, que es persona vulnerable, entonces te retiras. Ahora yo te planteo una cosa. Bueno, todas esas cosas no las entendemos. Claro. Creo que se podían hacer mejor. Desde el punto de vista de la administración también, por lo que estamos hablando ahora mismo. Imaginemos, claro que Dios no quiera y ojalá no suceda, pero no podemos dejar de lado, se nos puede volver a complicar la enfermedad en agosto, en septiembre, octubre, etcétera. Imaginemos que en el peor de los escenarios nos toca volver a un confinamiento. Fuentes sanitarias dan por hecho, y lo he dicho muchas veces aquí públicamente, que va a haber un rebrote importante con la entrada del otoño. De momento parece que durante el verano se pueden ir produciendo rebrotes, pero que relativamente se pueden ir controlando. Luego estará el tema de la vacunación de la gripe, que es otro detalle también muy a tener en cuenta. Pero ¿y si nos toca volver a confinarnos otra vez? Es decir, la administración tiene que estar preparada para dar soluciones. Porque tú imagínate, perdona, que se nos vuelve a confinar y estamos otra vez también con la gente con ERTES que sí, ERTES que no, por poner un ejemplo. O sea, todo esto hay que darle una respuesta. Por eso este tiempo en el que ya hemos pasado lo peor, digamos, de la crisis, ya hemos tenido el mes de mayo, finales, junio, julio, podíamos habernos sentado a hablar de muchas cosas. Y la única reunión de mesa general, que es la que acoge a todos los empleados públicos, o representa a todos los empleados públicos de esta comunidad, es una reunión informativa el 17 de junio para decirnos que hasta el mes de noviembre no nos vamos a ver. O sea, que no vamos a hablar ni de teletrabajo, ni de ni de esa información de protocolos ante posibles rebrotes, ni de si tenemos material suficiente, ni de si el teletrabajo lo vamos a regular bien para que se haga no de manera improvisada, sino con una normativa adecuada. Pues no vamos a hablar, porque hasta noviembre ya se nos dijo que no iba a haber una convocatoria de una mesa general de negociación, que es el foro donde hablamos de las grandes cuestiones que afectan a los empleados públicos de esta administración. Y ese fue el emplazamiento a la que nos envió la consellera. Y nosotros, pues ante eso, no podemos estar de acuerdo. Y hoy mismo le vamos a pedir de nuevo la convocatoria de esa mesa para hablar de esas cuestiones, de todo lo que nos preocupa ante posibles rebrotes, del teletrabajo y del, por supuesto, el abono de ese 2% que hemos venido reivindicando constantemente. Según el criterio de la consellera Bravo, el virus nos va a esperar hasta noviembre, hasta que se pueda reunir con vosotros. Pues parece, quiero decir, ese es el escenario. Entonces yo creo me gustaría hablar con ella, francamente. Desde el mes de enero, que tuvimos una mesa general que fue un poco de trámite, por un tema de trámite, porque había que hacer unos nombramientos en la Comisión de Control del Plan de Pensiones, no ha habido mesa general de la función pública valenciana. Ya. Bueno, aunque hubiera sido para ofrecernos información y poder cambiar impresiones. Una reunión informativa, que es lo único que hemos tenido, no es un foro para poder hablar con propiedad de las cosas. Si tienes que hacer las cosas, las haces como toca y como corresponde y en su ámbito. 3 minutos que nos quedan, al menos pedirte una valoración rápida, porque es un tema aparte que lo profundizaremos justo al inicio del curso escolar, la educación. Porque esto preocupa a todo el mundo. Muchísimo, claro. Te habéis tenido a mi compañero José Seco aquí muchos días explicándoos cómo está la situación y no voy lo que él os ha contado es lo que hay. Hemos acabado el curso de una manera incierta y extraña y vamos a empezar el curso con esas instrucciones de inicio del curso, tanto de infantil como de primaria como de secundaria, que para nuestro modo de ver son muy mejorables, y ahí hemos pedido bajada de ratios, es decir, que los grupos no sean de más de 15, que se hagan pruebas PCR a todo el mundo antes de empezar la actividad presencial y que, por supuesto, se refuercen las plantillas y vamos a poner grupos más reducidos. Nosotros la presencialidad en la enseñanza la vemos necesaria, pero con las medidas de seguridad y las garantías necesarias de que todos empezamos en un entorno seguro a trabajar. Y, por supuesto, también hemos pedido que haya profesionales sanitarios que vigilen que la salud se cuida y se respeta en los centros educativos, y profesionales que digan que las medidas de prevención que se han adoptado son las que tocan. Los directores de los centros no tienen por qué saber de esto. Se ha delegado mucha responsabilidad en los equipos directivos de los centros. La consellería ahí no ha asumido todo el papel que tenía que asumir, y eso es lo que nos trasladan los compañeros. Mira, me viene a la mente, cada uno lógicamente en su ámbito, pero el caso de las residencias. En el sentido de las residencias son al final lugares de emplazamiento de materia social, es decir, que tienen un papel de hogar social,
pero no son centros No son hospitalarios. centros sanitarios. Los centros educativos y sus directivas, su función es enseñar. No tienen nada que ver con el ámbito sanitario, Claro. con lo cual tiene que tutelarlos la Consejería de Sanidad, Exactamente. que es la que más tiene que trabajar, y evidentemente lo extiendo al Ministerio de Sanidad. Y es lo que más, en la línea en la que más hay que trabajar, porque en riesgo y en peligro está, Alicia, la salud de docentes, de alumnos y de familias de los alumnos. Toda la comunidad educativa está en ese tema. Entonces creo que el escenario que se nos plantea en estos meses, tanto a nivel del Estado como a nivel de la comunidad, es un escenario un tanto incierto. Es decir, pasamos del estado de alarma a que ya cada comunidad autónoma sea competente en sus cosas y ya no hay una gestión centralizada de muchas cuestiones, pero aquí se habla otra vez de rebrotes y entonces qué decisiones vamos a tomar, y lo que ha pasado en Cataluña es un claro ejemplo del desastre de la gestión de cómo vamos a abordar esos posibles rebrotes que nos hagan, ojalá no ocurra, confinarnos o limitar la movilidad. Entonces, todo eso se tiene que resolver. Y en estos meses que eran los que teníamos que estar preparados para lo que vaya a pasar después del verano, pues... sobre todo porque también está el tema de la formación online o de la formación presencial, que tú bien comentas, claro. Pero para poder hacer, igual que ahora hemos puesto medidas para tratar de solventar el problema en las playas de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que están en espacios muy abiertos, y pues que en es muy centros, difícil en centros educativos, a ver, que todo es muy complicado, porque tampoco... Yo creo que incluso socialmente y psicológicamente no estamos preparados para afrontar lo que se nos ha venido encima. Pero hay que aprender y adaptarnos. Sí, lo claro, dejamos en este punto. Pues muy bien. Ven a vernos otro día. Encantada, que estaré cuando me llaméis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Héctor González, amigo, muchas gracias también por la parte que te toca. Juan Fran Barberá, faltaría más. Mañana...